Hoy es 26 de febrero, día de San Alejandro de Alejandría. Nació en Alejandría, Egipto, en el 250. Ya durante el obispado de San Pedro de Alejandría del 300 al 311, era una figura reconocida en su comunidad. Era dulce, afable, amoroso y caritativo, especialmente con los pobres, además que buscaba resolver los conflictos pacíficamente. Prueba de esto fue cuando Arrio comenzó a simpatizar con las ideas del melicianismo, quienes creían que los cristianos que no confesaron su fe durante la persecución cristiana no debían ser aceptados aunque mostraran arrepentimiento. Al no ser escuchados y siendo tildados como extremistas, el líder de este grupo, el obispo Melicio de Licópolis, se negó a acatar órdenes de sus superiores y empezó a ordenar a sus propios obispos y presbíteros que simpatizasen con él. Ante esto, San Pedro iba a desterrar a Arrio, pero Alejandro intercedió por él y fue perdonado. Además, le sugirió a San Pedro que ordenara sacerdote a San Aquiles, que se destacó tanto que fue sucesor de San Pedro en el 311. Este falleció 2 años después y Alejandro fue elegido obispo. Parece que Arrio se candidató para el puesto y al no ser elegido fingió apoyar la elección aunque sentía odio hacia Alejandro. Esto se mantuvo así algunos años. Mientras tanto, Alejandro llevó a cabo una labor caritativa y apostólica excepcional. Especialmente se fijó en los anacoretas del desierto, a quienes apoyó y algunos los puso al frente de comunidades o iglesias. Erigió también la iglesia dedicada a Santeonas. Mantuvo la paz entre su pueblo por las controversias en relación al día de celebrar la Pascua y los problemas con los cismáticos. Algo de notar en estos años como obispo fue una discusión sobre cuándo es válido el bautismo. Esto es debido a que San Atanasio, siendo un niño todavía, había bautizado a varios amigos suyos. Alejandro supo resolver esta cuestión y formar al niño en cómo hacer las cosas. Sin embargo, reconoció la valía y el celo del niño, así que se convirtió en su mentor y decidió formarlo para que fuera su sucesor. Poco antes del 318, ya Arrio se había declarado públicamente en contra de Alejandro y empezó a esparcir su propia doctrina viciada que Jesús no era Dios, sino criatura subordinada al Padre. Esta herejía se esparció entre los amigos más cercanos de Arrio, luego entre los paganos para atraerlos a la fe, más adelante entre los parroquianos de Arrio, más tarde entre los clérigos vecinos y finalmente entre los clérigos cercanos, entre los obispos cercanos. Alejandro se dio cuenta de esto y buscó a Arrio para arreglar esta situación en privado. Le habló dulce y paternalmente, enseñándole por qué esto era una herejía e invitándolo a la reconciliación con Dios. Viendo la obstinación del hereje, convocó un sínodo en Alejandría en el 320, donde asistieron cientos de obispos e invitó a Arrio a explicar su posición. Después de hablar, la asamblea consideró anatema por unanimidad el arrianismo. Arrio siguió sin arrepentirse y huyó a la Palestina romana, hoy Israel, y a Nicomedia, hoy Izmit, Turquía, haciéndose la víctima y blasfemando a Alejandro. Entre los seguidores que consiguió estaba Eusebio de Nicomedia. Sintiéndose arrepentido y lleno de fe y determinación, Alejandro escribió varias cartas en contra del arrianismo y las dirigió a sus presbíteros para su instrucción y la de su grey. Él siguió luchando arduamente mientras Eusebio de Cesarea y Eusebio de Nicomedia intercedían ante Arrio en la corte del emperador Constantino I. El emperador envió cartas por medio del obispo Ocio de Córdoba a Arrio y Alejandro, diciéndoles que olvidasen sus diferencias y se perdonen. Arrio volvió a Alejandría tras esto y esparció su doctrina en secreto. Al hablar Ocio con Alejandro, se dio cuenta que las cartas no servirían de nada y llegaron a la conclusión de que lo mejor que se podía hacer era convocar un concilio ecuménico, es decir, con la presencia de todos los obispos de la iglesia. Ocio y Alejandro le recomendaron esto al emperador, quien ordenó un concilio en Nicea, hoy Iznik, Turquía, en el 325. Ya anciano asistió al concilio junto a su secretario, el diácono San Atanasio. El resultado de este primer concilio de la iglesia fue la condena del arrianismo. Al volver a su sede siguió luchando contra Arrio, pero ahora toda la iglesia lo respaldaba y dejó el camino acendrado para la lucha de San Atanasio contra el arrianismo. Alejandro falleció en el 326.